Bien, continuando con la clase número 17 del capítulo Muros de contención, vamos a ver la teoría de diseño para la revisión de fallo por deslizamiento. Vamos a calcular el factor de seguridad a deslizamiento, continuando con el muro que propusimos en el ejercicio de la clase número 16. Bien, vamos a traer de la clase número 16 algunos valores que calculamos cuando calculamos el factor de seguridad a vuelco. Bien, la ecuación con la cual nosotros calculamos el factor de seguridad a deslizamiento es esta de aquí. Todo lo referente a deslizamiento, que fíjense ustedes está en función del empuje pasivo, todo eso lo vamos a calcular con las propiedades del suelo natural, ya no con las propiedades del relleno, que eran los parámetros C1, Φ1 y gamma 1. Ahora vamos a calcular con C2, Φ2 y gamma 2. Propiedades del suelo natural, en donde se produce el deslizamiento de la base del muro que está en contacto con el suelo natural de cimentación. Otros parámetros que vamos a calcular del empuje pasivo, evidentemente el empuje pasivo se genera dentro de la masa de suelo natural que se encuentra en la base del muro de cimentación. Bien, vamos a analizar cada uno de los factores con los cuales se calcula el factor de seguridad al deslizamiento. Esto de aquí sería la sumatoria de esfuerzos de fuerzas verticales que venía del problema de la clase 16. Bien, las fuerzas verticales que intervienen son precisamente la fuerza del elemento 1 que dividimos al muro, que era la figura del relleno, la fuerza del elemento 2, que era del triángulo este pequeñito de aquí, de la figura 3, que era esto de aquí, 4, el triángulo de acá, y 5, la zapata del muro. Sumado más el empuje activo vertical que estaría actuando en la alineación del parámetro virtual de Rankine. Y esas serían todas las fuerzas verticales que intervienen aquí. Sumamos cada uno de esos valores y la suma de eso es 470,46 kilonewtons. Sería una sumatoria de todas las fuerzas verticales que estaban actuando en el muro de contención que nosotros estamos diseñando. Bien, entonces tenemos este parámetro de aquí. Bien, acá tenemos un parámetro delta. ¿Qué significa? Delta es una constante multiplicativa K1 multiplicado por el ángulo de fricción 2 del suelo natural por debajo del cimiento. Bien, este Φ2 vale 20 grados y el K1 es un rango de valores que vale desde 1/2 hasta 2/3. Si nosotros queremos ser más conservadores, tomaremos la mitad del ángulo de fricción. Si tenemos un poquito más de certeza o conocemos mejor el suelo en el cual estamos trabajando nuestro proyecto, podemos tomar 2/3. Pero sugiero ser más conservador y tomar el 1/2. Si ustedes toman el 1/2 de 20 grados, 20 para 2, tendríamos 10 grados. Sería el valor de delta. Igual, este A de aquí, este valor A, sería A, que es igual a una constante multiplicativa K2 multiplicado por la cohesión 2 del suelo de fundación del muro, del suelo natural.
Entonces la cohesión vale 30 kilonewtons por metro cuadrado. Si multiplico también el K2 es 1/2 o 2/3, tomemos siempre este valor, el menor, seamos más conservadores. Entonces sería 30 para 2, tendríamos 15 kilonewtons por metro cuadrado. Bien, entonces tenemos ya el valor de aquí, tenemos el valor de delta y tenemos el valor de A. Bien, lo próximo sería B, que es el ancho del cimiento, el ancho de la zapata del muro, que valdría 4 metros, que está aquí. Este aquí vale 4 metros. Multiplicamos por 1 metro de profundidad de diseño del muro para equiparar las unidades. Y necesitamos ahora calcular el empuje pasivo. El empuje pasivo se genera igual con los parámetros mecánicos de cohesión, ángulo de fricción y peso específico del suelo natural. Bien, ¿qué sería? A causa del empuje activo, el muro tendería a irse hacia adelante porque fíjense, el movimiento de este muro es hacia adelante y por tanto habíamos diseñado en condiciones activas del muro. Entonces ese movimiento va a hacer que el suelo que está acá en la punta de la zapata del muro se defienda con una fuerza en sentido contrario al movimiento del muro, y eso constituiría el empuje pasivo del muro de contención, que estaría representado, no le he rayado, bueno, rayémoslo un poquito aquí, para no dañar los datos que están acá. Está representado con este trapecio de fuerzas y tendríamos nuestro empuje pasivo que actuaría al 1/3 de la profundidad de desplante. Nuestro muro desde la clase anterior venía desplantado, un DF igual a 1.5 metros, entonces estaría actuando a 50 centímetros de alto referente a nuestro punto de vuelco que habíamos llamado C, a nuestro punto de vuelco C. Bien, entonces vamos a calcular nuestro empuje pasivo, que se calcula con esta ecuación de aquí. Bien, esta ecuación está en base evidentemente de Kp, que sería el coeficiente de empuje pasivo, y Kp sería esta ecuación de aquí, tangente cuadrado de 45 más phi sub 2, el phi, el ángulo de fricción del suelo natural de base, dividido para 2. De lo que nosotros sabemos, inclusive antes de calcular esto de aquí, sabemos que el coeficiente de empuje de reposo, el coeficiente de empuje activo son menores que 1, y el coeficiente de empuje pasivo, ese sí es mayor que 1. Yo espero que mi resultado sea mayor que 1. Bien, vamos a ver cuánto nos sale esto de aquí. Siendo phi sub 2 vale 20 grados. Bien, vamos a ver cuánto nos sale el coeficiente de empuje pasivo, que nos da 2,04. Fíjense, 2.04. Que evidentemente esperábamos que sea mayor que 1, por tanto, esto sabemos que está bien. Sabemos del valor que sacamos, sabemos que están bien los cálculos de nuestro coeficiente de empuje pasivo. Bien, entonces una vez que ya tengo mi coeficiente de empuje pasivo, voy a calcular el empuje pasivo que tengo
en la parte baja del muro. Bien, aquí tenemos un medio gamma 2, tenemos que vale 16 kilonewtons, dF al cuadrado, el dF es 1.5 metros, Kp que nos dio 204, 1 metro para equiparar unidades, 1 metro de profundidad, más 2 que multiplica C2, C2 vale 30 kilonewtons por metro cuadrado, la raíz cuadrada de Kp que vale 204, por dF que vale 1.5 y por 1 metro de profundidad de diseño. Bien, y nuestro empuje pasivo, reemplazando todos los datos, eso vale, el empuje pasivo termina valiendo 165,27 kilonewtons. Bien, entonces tenemos 165,27 kilonewtons. Tenemos este dato de aquí. Bien, y el empuje activo horizontal, la fuerza que habíamos calculado de la clase 16, ese valía 158,95 kilonewtons. Entonces, bien, reemplazo 470,46 kilonewtons por la tangente de delta. Delta vale 10 grados, tangente de 10 grados, alfa vale 15 kilonewtons sobre metro cuadrado, multiplicado por B, que vale 4 metros, por 1 metro, más el empuje pasivo que vale 165,27 kilonewtons, es decir, todo esto de arriba me va a salir en kilonewtons, y el empuje activo horizontal que tengo abajo, que vale 158,95 kilonewtons, kilonewtons sobre kilonewtons, me sale el factor de seguridad a deslizamiento, que evidentemente es adimensional. Bien, la normativa de esto de aquí, de este factor de seguridad a deslizamiento, me exige, si quieren pongamos con marcador azul, me exige que sea mayor o igual que 1.5. Bien, entonces en el factor de seguridad de vuelco, la norma me exigía 2 y con eso calculamos nuestro vuelco anterior de la clase 16, me exigía 2 para muros de importancia y muros menos importantes podía calcular con 1.5. Aquí la norma no me hace ninguna distinción, entre muros más importantes o menos importantes. Bueno, quizás es porque el modo más probable de que fracase un muro de contención no es por deslizamiento. No es por deslizamiento porque el muro tiene un cierto empotramiento. Los muros generalmente fallan por vuelco. Por eso es que las normas son más exigentes en cuanto al fallo por seguridad por vuelco. Una cosa también, una aclaración para la clase número 16. Nosotros en todo el sistema de fuerzas que calculamos el factor de seguridad a vuelco, nunca consideramos el aporte del empuje pasivo para calcular nuestro sistema de fuerzas. Ni tampoco calculamos, fíjense que hay un poquito de tierra por encima de la punta de la zapata que también contribuiría a estabilizar. Fíjense, eso no hablamos en la clase 16, pero ahora que recuerdo,
es bueno tocar eso. Para vuelco, la normativa dice que no se considere, porque el vuelco es el fallo más probable de un muro de contención, dice que no se considere este peso, esta fuerza de suelo que está estabilizando, ni tampoco que consideren el empuje pasivo que también estaría estabilizando al muro de contención. Que no se consideren estas dos fuerzas en el cálculo del factor de seguridad a vuelco. Y tiene una cierta lógica. ¿Por qué? Porque nadie me puede garantizar que a lo largo de todo el tiempo de la vida útil de mi muro, yo vaya a tener este suelo y este suelo de acá. Supongamos, si es que aquí está el muro y por acá deciden abrir un carretero. Abren un carretero, cortan todo este suelo de aquí y el muro no contaría con el aporte del empuje pasivo ni con el aporte de este suelo que está por encima de la punta de la zapata del muro. Entonces, ¿para qué? Si es que retiran estas tierras de aquí por alguna causa, ese muro está calculado su factor de seguridad a vuelco sin considerar el aporte de estos efectos beneficiosos para el factor de seguridad a volcamiento. Bien, una aclaración para la clase 16. Bien, mientras que aquí en el factor de seguridad de deslizamiento sí estamos calculando el aporte del empuje pasivo. Bien, entonces como ya tenemos todos los valores de esta ecuación y sabemos que la norma me exige únicamente 1.5, introduzco todos los valores que ya dijimos y calculo mi factor de seguridad a deslizamiento. Bien, si hago eso, esto me termina dando 1.94. Bien, y esta sería mi respuesta. Mi factor de seguridad del muro a deslizamiento. Bien, como vemos, cumple, ¿no es cierto? Mi muro de contención que he propuesto desde la clase número 16 hasta ahora va cumpliendo el factor de seguridad a vuelco, va cumpliendo el factor de seguridad a deslizamiento. Me faltaría únicamente chequear que el factor de seguridad, bueno, no sería un factor de seguridad como tal, sino tendríamos que chequear el fallo de base, la capacidad admisible del suelo que tengo por debajo de la cimentación. Si es que me cumple el factor de seguridad a vuelco, me cumple el factor de seguridad a deslizamiento y me cumple el fallo de base, mi muro está diseñado. Ahora bien, si esos factores están muy altos, yo puedo reducir secciones del muro por economía, para que mi muro sea más económico. Pero como indicamos en la clase número 16, eso queda a entero criterio ya del diseñador. ¿Qué grado de seguridad quiere él tomarse? Bien, entonces habría que chequear esos tres parámetros. Nosotros vamos a concluir las revisiones únicamente en el fallo por vuelco y en el fallo por deslizamiento. No vamos a dar el fallo de base por ahora, porque el fallo de base lo vamos a dar después en el último capítulo de mecánica de suelos, que es netamente de cimentaciones. Y lo vamos a dar allá para poder abordar ese tema muy claramente, abordarlo más profundamente. Entonces, ese último criterio
del chequeo por fallo de base lo vamos a dar en el capítulo de cimentaciones. Eso lo vamos a postergar. Pero bien, en la última clase, en la clase número 18 de muros de contención, lo que vamos a dar va a ser alguna teoría acerca de todo lo que es la tierra armada, el capítulo de tierra armada. Vamos a hacer un enfoque bastante profundo acerca de lo que es la tierra armada. Bien, entonces, como ya sabemos lo que vamos a dar de la clase 18 de muros de contención, y ahí cerramos este capítulo para dejar el último fallo por fallo de base del muro para verlo profundamente en el capítulo de cimentaciones. Bien, entonces con eso concluimos la clase número 17 de muros de contención.